¿Sabe? Armando decía recién de lo profundo, de lo grande, de lo inescrutable que es la gloria de Dios. ¿Usted lo cree? Bueno, así de grande, así de fuera de nuestro razonamiento y alcance es la autoridad que Cristo tiene. Y si hay algo por lo cual usted y yo tenemos que estar confiados es porque Él tiene autoridad. Diga conmigo, Él tiene autoridad. No, dígalo fuerte, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para cumplir todo lo que prometió. Él tiene autoridad para hacer su propósito, cumplir su propósito en su vida y en la mía. Él tiene autoridad para que la iglesia haga lo que tiene que hacer en la tierra, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pase, porque aún lo que pase, aún las circunstancias están sujetas a la autoridad de Cristo. Amén. Están sujetas a la autoridad de Cristo. Y quiero que hablemos de esto. Venimos hablando en una serie del Rey Eterno. Amén. Del Rey Eterno. ¿Usted cree en el Rey Eterno? Venimos hablando del Rey Eterno. Y si hay una característica de los reyes es su autoridad. Su autoridad indiscutible. Si había algo que no podían hacer los que estaban cerca, aún los de mayor confianza con los reyes, era discutir su autoridad. Cuando el rey decía, se hacía, porque era rey con autoridad. Hoy nosotros en siglo XX o XXI estamos desenfocados de lo que es un rey. Y vemos monarquías que funcionan en el mundo, pero son monarquías de protocolo. ¿Escuchó la palabra protocolo en este tiempo? Y el protocolo nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y de qué manera. Y las monarquías que hoy existen son monarquías de protocolo, porque están ahí para la diplomacia, están ahí para cumplir algunos principios sociales, tienen autoridad en ciertas cosas nada más. Y suele usarse cuando se habla de la autoridad de Cristo, cuando se habla de la señoría de Cristo, se suele usar esto de las monarquías como ejemplo. Pero yo quiero resaltar algo. Puede ser que sea un ejemplo de las monarquías actuales, cómo la iglesia vive hoy la autoridad de Cristo. A veces vivimos, y digo con respeto a esto, pero lo digo con todo peso, vivimos una autoridad de protocolo. Sabemos qué tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, a qué hora lo tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que pararnos. Si voy a orar me tengo que arrodillar. Tengo todo el protocolo aprendido porque estoy frente a autoridad. Pero si vamos al ejemplo de las monarquías hoy vigentes, no tienen autoridad. Pero querido hermano, vos tenés un rey eterno que te ama y que tiene autoridad eterna. Así como es eterno su reinado, es eterna su autoridad. Es eterna su autoridad. El tema está en que vos y yo, hoy el propósito de este tiempo no es hablar de todos los beneficios que tenemos por la autoridad de Cristo. Porque usted está acá porque Cristo tiene autoridad, porque Él venció la muerte, porque Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. A mí no me matan ni los romanos ni la traición de los judíos, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así que usted y yo estamos acá como resultado de la autoridad de Cristo. Y hay un montón de cosas que nuestra vida tiene porque Cristo tiene autoridad. Amén. Pero hoy yo no quiero hablar de los beneficios de la autoridad de Cristo. Yo tengo en mi corazón compartirle, hermano, cómo va a ser tu actitud y mi actitud frente a esa autoridad. Frente a esa autoridad. Y vamos a basarnos como ejemplo en lo que dice la palabra de Dios. Y antes de ir a Marcos, mire, yo quiero que tengamos presente esto, simplemente para resaltar la autoridad eterna de Jesucristo.
Recién usábamos como un ejemplo lo que pueden ser las monarquías de hoy, que decimos tienen autoridad hasta para ahí nomás. Pero yo quiero necesito esta mañana decirle que lo que dice Filipenses 2:9, por lo tanto, Dios lo elevó a Cristo, a Jesús, después que murió y resucitó, después que se levantó entre los muertos victorioso, después que cumplió lo que tenía que hacer y con autoridad entregó su vida y la volvió a tomar para que vos y yo seamos salvos. Cuando la obra de Jesús de Nazaret terminó, Dios dice y declara, y está en la palabra para que vos y yo lo tengamos presente. Dice así: por lo tanto Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo no sé si vos en tu corazón decidiste reconocer y vivir según la autoridad de Cristo. Pero aunque hayas desistido y hayas dicho, yo no voy ahora a aceptar esa autoridad, Dios estableció un día en que te vas a tener que someter a la autoridad de Cristo y vas a tener que reconocer que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Empieza hoy. Te conviene. Te conviene. Hay muchos que dicen y no quieren y aún dicen que seguir las instrucciones de Dios es arcaico, está fuera de moda, que Dios ya pasó, que ya no está, que Cristo no es tan así. Pero un día esos van a tener que estar frente a esta palabra y arrodillarse frente al Señor y declarar que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice Marcos, vamos a usarlo como ejemplo para referirnos a la autoridad y el señorío eterno de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, ahí cuenta la historia, está el Señor empezando su ministerio. Está el Señor con algunos de sus discípulos. Está el Señor comenzando a moverse en la tierra, haciendo la voluntad del Padre. Está el Señor Jesucristo, está Jesús de Nazaret, comenzando a declararle al mundo que Dios le ama, que Él está con un propósito firme acá en la tierra. Está empezando ese ministerio. Llega el día sábado, están en Capernaum. Y Jesús le dice a los discípulos, vamos a la reunión. ¿Cómo vos hiciste hoy? A lo mejor tu esposa te dijo, vamos a la reunión. A lo mejor vos le dijiste a tu esposa, vamos a la reunión. En aquel tiempo en Capernaum estaban en la sinagoga. Era algo así como hoy, se juntaban a escuchar la palabra. Y había alguien que se paraba, alguien designado que se paraba para hablar de la ley, para hablar de Dios. Estaban en una reunión como hoy, pero con el gran privilegio de que era Cristo el que se levantó a hablar. Es Jesús el que empieza a hablar y el que empieza a dar palabra. Es Jesús el que habla. Entonces llegamos al versículo que vamos a leer. Dice Marcos 1:22. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Acá la gente se empieza a asombrar porque escucha a Jesús y lo ve a Jesús enseñando con autoridad. No dicen qué bien que habla este hombre. No dicen cómo sabe de la ley. No dicen, pero se conoce perfecto el Pentateuco. La gente reconoce que Jesús está hablando con autoridad, porque Él tiene autoridad, tuvo autoridad y tendrá autoridad para hablarte de parte de Dios. Él es la autoridad en la palabra.
Si vamos más adelante en la historia, están las bienaventuranzas. Y cuando terminan las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Jesús sigue hablando. Y le dice a la gente, ustedes escucharon decir, refiriéndose a la ley, ustedes escucharon decir, por ejemplo, no matarás. Pero yo les digo, lo que Jesús muestra, lo que Jesús da, lo que la gente percibe es autoridad en dar palabra. Querido mío, cuando Jesús está por ir al cielo, va a dar instrucciones a sus seguidores. ¿Vos sos seguidor de Jesús? El resto no. Bueno, prediquemos el evangelio. Tiene que ser un seguidor de Jesús. ¿Es seguidor de Jesús? Levante la mano. Mire, si no lo es, yo le digo, le conviene serlo. Jesús está ahí con sus seguidores, con sus más íntimos, con los discípulos, y les va a decir algo. Les va a decir algo, pero antes le dice la base en lo cual se aferra para hablar. Y Jesús ahí en Mateo 28 le dice a la gente, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y eso lo hace con autoridad. Porque Él tiene autoridad para dar instrucciones. Querido, cuando te sientes frente a la palabra de Dios, la Biblia, aunque está llena de consejos, no es un libro de consejos. La Biblia es algo que expresa la voluntad y autoridad de Dios en Cristo. Cuando te sientes a leer la Biblia en la mañana, porque vas a buscar guía de Él, acordate, te va a hablar alguien con autoridad para decirte lo que te dice. Y si te ves reflejado en algo que no está bien, no es opcional. Estoy hablando profundamente a los hijos de Dios, a los que un día aceptaron la obra de Jesucristo. Si Dios te marca en la palabra, el Espíritu Santo te muestra, no es opcional. Lo que te indica que hay que corregir, que hay que sacar, te lo está diciendo con autoridad para que lo hagas. No para que vos pienses, no para que yo piense, no para que yo decida, no para que yo vea, bueno, lo voy a hacer más adelante. Yo no trato bien a mi esposa o no debo tratar bien a mi esposa. Te trato bien, ¿no? Si no, no me sirve el ejemplo. Yo no debo tratarla bien para que nuestro matrimonio funcione hermoso. Yo la debo tratar bien porque Cristo me dice y me da la instrucción que como marido tengo que respetar y tratar bien a mi esposa. Y me dice, si no lo haces así, te vas a morir orando. Pero no te voy a escuchar. Instrucciones. Jesús tiene autoridad en la palabra. Amén. Amén. Seguimos adelante. Dice ahí en Marcos 1, 24, 25. Hay una persona sentada ahí, como hoy acá. Está el recinto lleno, está hablando Jesús. Hay una persona que quizás habitualmente iba a la reunión. Quizás esto no es revelación, esto es imaginación, la palabra no lo aclara. Lo que sí sabemos que estaba en el lugar. Y si estaba ahí, a lo mejor era conocido, era alguien que venía todos los días. Y había escuchado un montón de veces a fariseos hablar. Había escuchado un montón de veces a gente hablar de parte de Dios. Pero ahora está Dios mismo hecho hombre hablándole con autoridad.
Y está hablando con autoridad de Dios. Y miren lo que dice ahí en el versículo 24. Es este que estaba ahí, esta persona que muchas veces había pasado inadvertido. Lo mira Jesús y le dice en el versículo 24, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Está hablando un endemoniado, querido. Está hablando el demonio dentro de una persona. Y el demonio dentro de una persona, al ver a Jesús, reconoce su autoridad. Y le dice, yo sé que vos sos Jesús de Nazaret. Sé para qué viniste. ¿Vas a destruirnos? Y sí, venía para destruirlos. Pero como tiene autoridad en el tiempo, Jesús le dice, cállate la boca. ¿Y saben lo que hizo el demonio? ¿Saben lo que hizo? Un poco de imaginación. Dios le dice a un demonio, cállate la boca. Ustedes piensan, ¿qué hizo el demonio? ¿El barbijo no los deja hablar? ¿Están? Dígame, hola. Cuando le dijo, cállate, se cayó. Y después le dijo, salí de él. ¿Y saben qué pasó? Se tuvo que ir. Porque no dependen los gritos, la liberación depende de la autoridad del que libera en Cristo. Porque es el nombre de Jesús a los que los demonios le tienen miedo. Dice en Santiago que el diablo y todo su séquito creen y tiemblan. Querido, cuando alguien te dice que en la casa de alguien se mueven las cosas, cuando alguien te dice está pasando algo raro, no tengas temor, tenés un Salvador con autoridad al que se le sujetan todos los demonios y lo reconocen. No vengas corriendo a buscar el pastor. Ay, en la casa de mi tía Carmelita se abren los cajones. Reconocer la autoridad en Cristo, que no sos vos el que va, que no depende de saber cómo se libera, depende de vivir bajo la autoridad de Cristo. Porque si hay algo que un demonio respeta, no es el modo, no es la forma, no es el grito, es la autoridad de Cristo, que vino a entrometerse con ellos y vino a destruirlos. Amén. Me apuro. Marcos 1, 30 y 31. Jesús sigue avanzando en este día. Y vienen y le dicen, versículo 30, resulta que la suegra de Simón estaba enferma, en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama. La tomó de la mano, la ayudó a sentarse. Entonces, la fiebre, y ella les preparó comida. ¿Quiénes tuvieron fiebre alguna vez? No se me hagan los piola, alguna vez fiebre, no les vamos a hacer un hisopado, hable tranquilo. Después de fiebre uno queda, parece que lo pasó una escaña por arriba, ¿no? Pero cuando Jesús, el que tiene autoridad, actúa, la enfermedad huye con todo. Estaba en el propósito de Dios dar testimonio a través de la sanidad de la suegra de Pedro. Tenés un Dios eterno que tiene autoridad en la palabra, que tiene autoridad sobre los demonios, que tiene autoridad sobre la enfermedad. Tenés ese Dios eterno, ese Rey eterno que te amó y murió por vos en la cruz del Calvario.
Pero esto fue algunas de las cosas, porque Jesús mostró tener autoridad sobre la muerte. Con Lázaro, con la viuda de la hija de Naín. Simplemente él dijo, venía afuera. Al hijo de la viuda de Naín dijo, levantate. Y listo. Tiene autoridad. Tiene autoridad. Tiene autoridad sobre el tiempo. Le dijo a la tormenta, paren, cállense, haya buena bonanza. Y la tormenta se fue. Tiene autoridad. Por eso el título de la prédica es su autoridad. No es que Jesús tiene cualquier autoridad, tiene la autoridad del Hijo de Dios. Y esto que estuvimos viendo fue lo que Jesús hizo en la tierra. Vamos a ver qué declara el cielo sobre la autoridad de Jesús. Pablo ora y le dice a la gente de Efesios que está orando para que entiendan el poder que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo poder que opera en ellos. Y ahora va a contar después que Cristo fue levantado de los muertos. Dice en el versículo 21 del capítulo 1 de Efesios: ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poder o dominio o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¿Sos iglesia? No porque venís el domingo acá. ¿Sos iglesia porque Cristo es tu Salvador? Cristo es cabeza de todas las cosas para beneficio tuyo. Pero hoy no resaltamos el beneficio. Hoy resaltamos la honra que debemos dar en sujeción al que tiene autoridad. Dios lo declara. Están todas las cosas Él está por encima de todas las cosas están bajo su autoridad. ¿Estás enfermo? Ponele nombre a la enfermedad, está bajo la autoridad de Cristo. ¿Tenés un problema económico? Ponele nombre, ese problema económico está bajo la autoridad de Cristo. ¿Tenés un problema familiar? Ponele nombre, ese problema está bajo la autoridad de Cristo. Solo tengo que reconocer y vivir de acuerdo a esa voluntad. ¿Sabe? Hay un riesgo con esto de la autoridad del Señor. Y Dios lo establece desde el principio cuando estaba arrancando ahí la iglesia, cuando eran 120 y en un ratito fueron una congregación de 3.120. Obra Dios, ¿no? Y cuando pasa eso, se escribe en la palabra para que vos lo tomes con la autoridad que tiene. Y dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 36. Hechos 2:36 dice, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la autoridad de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Al Jesús de Nazaret, al que vino a cumplir el propósito de morir en la cruz del Calvario, al que con autoridad dijo, yo pongo la vida, y murió y resucitó. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y quiero que hablemos en los pocos minutitos que nos quedan del señorío de Cristo. Estamos hablando de lo que es la autoridad de Cristo, y vos y yo podemos entender por autoridad la facultad de mandar o gobernar a una persona, a sus súbditos.
Pero la autoridad de Cristo es tan profunda como su gloria. La autoridad de Cristo es tan profunda como su eternidad. Y dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso fue lo que leímos. ¿Y qué tiene que ver esto de Señor con la autoridad? Y Dios lo quiere establecer desde el principio, desde que nace la iglesia. Y le dice a este Jesús, hay un Jesús que es el Salvador. Hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario. Hay un Jesús que, siendo el Hijo de Dios, tomó forma humana. Dios le preparó un cuerpo para venir y presentarse en sacrificio. A este Jesús que vino a hablarnos del amor de Dios, de la grandeza de la paternidad de Dios, de que Dios quiere que todos volvamos a Él. A este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si lo de autoridad es profundo, lo del señorío es más profundo en lo que se refiere a autoridad. Porque esta palabra Señor, que es Kyrios, encierra una autoridad con excelencia. Mire, Kyrios, esa palabrita Señor que usted y yo decimos a veces tan livianamente, dice, Kyrios es jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Eso es Kyrios. Y eso es lo que Dios ha hecho con el Jesús Nazareno. Después que se levantó, lo hizo Señor de tu vida. Lo hizo Señor de tu vida. Cuando vos hablas del Señor, ¿pensás que es tu dueño? Cuando vos hablas del Señor o cuando yo hablo del Señor, ¿pensás que es tu amo? Cuando hablas del Señor y decís que vas a hacer tal o cual cosa, ¿pensás, Él es mi jefe? Dios quiere en el principio de la iglesia sentar la base que el Jesús Nazareno, el Cordero de Dios, es el Señor de todas las cosas. Es el Señor de tu vida y de mi vida. Ahora, Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Relaciona al señorío de Cristo con la salvación. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? Romanos 10, 8 y 9. Voy a leer otra versión. También dice, el mensaje de Dios está cerca de ti. Está tan cerca como lo está tu boca y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Miren lo que sigue y dice, serás salvo si. Hay una condición ahí. Serás salvo si. Yo quiero que prestes atención. Este es el punto del mensaje. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo si reconoces a Jesús, al que murió en la cruz por vos. Si reconoces que Jesús lo hizo porque te amó, en obediencia al Padre. Pero hace falta que como hijos de Dios, vos y yo reconozcamos su señorío en nuestras vidas, su autoridad en nuestras vidas. Dice ahí, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús, el que te salvó, ahora es tu Señor. Si reconoces que el que te salvó en la cruz, muriendo por vos, el que te reemplazó en la cruz del Calvario, el que te habló de amor, ahora te va a hablar con autoridad eterna sobre tu vida.
Serás salvo si reconoces abiertamente que Él es el Señor, si lo reconoces en tu fe, si lo reconoces en tus decisiones, si lo reconoces en tus relaciones, si lo reconoces en cada actitud de tu vida. Nos hemos quedado dando gracias al Salvador y está bien. Pero hay una parte que nos falta en esto tan grande que se llama gracia, que es reconocer la autoridad de Cristo, la autoridad, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Que es Él el que dispone, no soy yo el que decide, y después el Dios que es tan bueno bendice lo que yo decidí. Hay que reconocer el señorío de Cristo. ¿Cómo anda la autoridad de Cristo en tu vida? ¿Cuántas veces pensás en su autoridad? No en el consejo, en su autoridad. Cuando te dice que esa relación no te conviene, no es un consejo, es una instrucción. No te conviene, déjala. Cuando nos dice que sí, es fácil reconocer la autoridad. Cuando dice que no, se complica y decimos voy a orar para entender. Pónete de pie, por favor. Si yo no reconozco la autoridad de Cristo en mi vida, va a ser imposible. Romanos 12:1. Si yo no reconozco el señorío de Cristo en mi vida, va a ser imposible lo que tantas veces decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios te está hablando, querido hermano, tu corazón. Dios me está hablando en mi corazón. Pastor, Dios te está hablando a tu corazón. Dios nos está hablando hoy para que Dios venga a buscar, Jesucristo venga a buscar a esta iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Hace falta que sea una iglesia sujeta a la autoridad de este Rey eterno que nos salvó en la cruz, pero que Dios le ha hecho Señor de señores y Rey de reyes, frente al cual el diablo tiembla, los demonios tiemblan. Y yo a veces con tanta prepotencia me presento en su presencia a darles instrucciones, a decirle que yo decreto. Él es la autoridad eterna. Es el Señor con mayúscula. No es el señor González, es el Señor de señores, que tiene autoridad para hablarte, que tiene autoridad frente a los demonios, que tiene autoridad frente a la enfermedad y cualquier circunstancia, gobiernos, autoridades, dominios. Y el apóstol ahí, por si falta algo, dice: y cualquier cosa creada, todo está bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo la autoridad de Dios. Todo está bajo la autoridad de Cristo, nuestro Señor. ¿Querés generar asombro en el Señor? ¿Querés que el Señor se asombre cuando vea tus acciones? Mateo 8 cuenta una historia. Hay un hombre ahí, un soldado, un centurión. Y el centurión tenía una preocupación, tenía una carga, tenía algo. Era un buen tipo, estaba preocupado por un siervo que estaba enfermo. Y recurre a la autoridad. Va y lo busca al Señor y le dice: Jesús, tengo ahí en casa a un muchacho bueno enfermo. Jesús le dice: voy. Y él le dice: no, Señor. Y le dice:
yo soy un soldado bajo autoridad. Yo tengo gente a la que estoy sujeta porque son mis autoridades, y tengo gente que está bajo mi autoridad. Yo conozco, Señor, lo que es la autoridad. Y esa autoridad que conozco es la que reconozco en vos. Vos no tenés que ir físicamente a mi casa, simplemente tenés que decir la palabra y mi siervo sanará, porque hay autoridad. La enfermedad se va a sujetar a tu voluntad porque sos el que tiene autoridad. Dice que cuando el Señor escuchó esto, fue como una oración del centurión. Y yo ruego en esta mañana para que cada vez que nosotros como sus hijos oremos al Padre, el Hijo pueda sentir lo mismo. Dice la Biblia que Jesús se asombró al ver la fe de este hombre. Era un romano, nada que ver con los judíos. La fe no tiene fronteras, solo monte busca corazones que crean. Se asombró. ¿Querés producir asombro en el corazón de tu Salvador, que desde que subió al cielo Dios le ha hecho Señor y Cristo con una autoridad que nadie puede discutir? Hacelo de este centurión. Reconoce la autoridad que Él tiene frente a todas las cosas. Él puede mandar a la enfermedad que se vaya, o puede mandar consuelo, fortaleza, ánimo y sostén en la enfermedad. Puede ser que te tomen en el trabajo porque tiene autoridad para que lo hagan. Él da trabajo donde no hay trabajo. Pero puede ser que mande a sus ángeles a alimentarte mientras que el trabajo no aparece. Este hombre creyó en su autoridad, en alguien que toma buenas decisiones y tiene autoridad para cumplirlas. Padre, te rogamos en esta mañana que cada vez que entremos a tu presencia con el corazón abierto, cargados de dolor, de necesidad, de opresión, de alegría, de gozo, cada vez que entremos a tu presencia, vos puedas asombrarte al ver nuestra fe en tu autoridad. Señor, necesitamos como iglesia que nos reveles el alcance de tu autoridad. Así como necesitamos que nuestra mente finita solamente a través de la revelación pueda entender la gracia, pueda empezar a ver algo de tu gloria, Señor, podamos ver algo de tu autoridad. Y que nuestra actitud frente a lo que dispongas sea sí y amén. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, y te damos gracias porque podemos confiar en tu autoridad para cumplir todo, absolutamente todo lo que has prometido. Ayúdanos a tener la actitud correcta y estar sujetos a lo que decidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.